Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver las compras que hemos realizado en este pasado mes de marzo. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ir con las compras de este pasado mes de marzo. Como dije como spoiler en el pasado vídeo de compras del mes, iba a ser un especial de PlayStation 2 seguramente, y así ha sido. En total tengo aquí 8 juegos de PlayStation 2, ¿vale? Para ampliar la familia de Play 2. De hecho hay bueno, hay varios, pero en especial dos de ellos son juegazos del sistema, pero juegazos que hay que tener sí o sí. Así que eso lo veremos ahora después. Vamos a empezar con algo que habréis visto en el vídeo anterior a este, ¿vale? Que sabéis que fue un unboxing de Limited Run Games, de juegos que recibí, así que vamos a verlos por aquí rápidamente. Por un lado, aquí tenemos a Tombi, aquí en España, ¿vale? Fue conocido como Tombi. Y bueno, pues esto es un juego de PlayStation 1, ¿vale? Un juego de plataforma de PlayStation 1, lo vamos a ver muy rápido, porque como digo, lo vimos en el vídeo anterior a este, en el del unboxing de Limited. Y bueno, pues esto es básicamente es como una especie de remaster o de HD, algo así por así decirlo, ¿vale? De ese Tombi, de ese Tomba de PlayStation 1, juegazo de plataformas, aventuras, brutal, ¿vale? A mí me encantaba Tombi en PlayStation 1, así que bueno, pues me hice con esa versión de PlayStation 5, que viene además con logros y tal, ¿vale? Luego, por otro lado, también con este Félix el Gato, que aquí te incluye el juego de Super Nintendo y de Game Boy, ¿vale? De hecho, ahí veis algunas capturas, ¿vale? Y bueno, pues aquí un pequeñito manual, aquí con la versión pues de Game Boy, y creo que he dicho Super Nintendo, no, la de NES, ¿vale? La de NES. Ahí tenemos el recopilatorio de Félix el Gato. Esto, como digo, lo paso muy rápido porque ya los hemos visto en el vídeo anterior. También por aquí tenemos el Rocket Knight Adventure Resparked, ¿vale? Que esto es pues el recopilatorio de los pues de los Rocket Knight, ¿vale? De Sparkster, de Mega Drive, Super Nintendo, y no sé qué más había. Creo que de Game Boy puede ser. O solo Mega Drive y Super Nintendo. Es que ahora no lo recuerdo. Pero bueno, ahí tenéis algunas capturas, ¿vale? De este, pues también juego clásico de la época de 16 bits, ¿eh? Los Sparksters. Molaban mucho también, ¿eh? Luego por aquí tenemos este jueguecito, Super Sammy Roll. Esto pues básicamente es como un juego de plataformas al estilo Nintendo 64, ¿vale? Como un Mario 64. Por cierto, esto lo estoy grabando después del direct de PlayStation, sí. De Switch 2, ¿vale? Lo estoy grabando a 2 de abril. Prefiero no opinar nada de Switch 2 porque, en fin, el precio de los juegos es lamentable. O sea, 90 euros el Mario Kart World, 80 el Donkey Kong. O sea, pero que se le ha ido la puta olla a Nintendo, ¿eh? Mira que yo tenía pensado comprarme la Switch de salida. De hecho, no descarto comprarme la Switch de salida. Porque, bueno, 460 o 470 que va a costar, bueno, medio aceptable el precio, medio aceptable. En los juegos no tiene sentido, ¿eh? Los juegos no tienen sentido. Pero en fin, eso es otra cosa aparte. Estoy un poco de bajón, un poco quemado ahora mismo con Nintendo, pero en fin. La gente lo va a comprar como siempre, lo va a comprar todo, así que, en fin, no vamos a escarmentar nunca. Lamentable. Como digo, esto pues un juego al estilo de Nintendo 64, un juego de plataformas, ¿vale? Ahí lo veis. Muy al estilo Mario 64 y la verdad un juego muy divertido, ¿eh? Un juego muy divertido, muy al estilo clásico. Luego por aquí tenemos también Bloody Rain Bed Ryan, ¿vale? Este también mítico juego de plataformas, acción y demás. También muy guapo, tío, muy guapo. Ahí veis un poquito el artwork del juego y la verdad mola un montón. Muy recomendable, muy recomendable. Además, estos creo que también lo comenté en ese vídeo del unboxing. Son juegos que si no os queréis en físico, porque esto ya está bastante caro. Por cierto, no he dicho precios, cada uno de estos me salió más o menos a unos 35 euros, alguno un poco más barato, alguno me salió creo que a 20 o algo así, pero bueno, más o menos de media, unos 30, 35. Por aquí también tenemos Blade Runner y como iba a decir, estos juegos, si los queréis en digital, están muy baratos, ¿eh? Cuando están de ofertas y demás, por 2-3 euritos los tenéis, 4 o 5 euros como mucho, los tenéis fácilmente. Y bueno, pues aquí está Aventura Gráfica, también mítica de PC de los años 90,
la de Blade Runner. Y bueno, pues aquí en esta edición Enhanced, ¿no? Edición mejorada, que salió también para Switch y creo que también salió en Play y demás. También una historia buenísima, ¿eh? Ahí veis, noviembre, Los Ángeles, noviembre de 2019, ¿eh? Parece mentira, pero hace ya 6 años de eso. En fin, cómo pasa el tiempo, tío. Vamos a ir ahora. Tengo por aquí uno de Play 3 y uno de PSP. El de Play 3 es una feria increíble. El de PSP, aquí lo veis, este Wipeout Pure, ¿vale? Un jueguecito de PSP de naves. Esto es por 5 euritos. Esto pues básicamente es, pues eso, de la saga Wipeout. Un juego de carreras, ¿vale? De naves. Y la verdad son también unos juegos muy guapos. Este de hecho creo que salió en recopilatorio de Play 4, si no recuerdo mal. No sé si este venía incluido, yo juraría que sí. Pero bueno, lo vi a 5 euritos y oye, pues para jugarlo en su sistema original, en PSP, la verdad me parece más que recomendable. Descargas gratuitas disponibles, pon ahí, wipeoutpure.com. Habrá que entrar a ver si aún están. Y luego el de PlayStation 3, esto es una feria espectacular. No sé si alguno lo conoceréis porque es un juego bastante desconocido. Pero es que esto es increíble, ¿eh? Obut Petanque. Un juego de petanca, cuidado, cuidado donde estamos llegando, un juego de petanca para PlayStation 3. Esto me costó, lo compré por Wallapop, creo que me costó 7-8 euros o algo así. Fue menos de 10, ¿vale? O sea, me costó por ahí 7-8 euros con el envío, algo así. Esto estaba regalado. Y hostia, un juego de petanca, tío. Un juego de petanca en el que tienes que hacer pues ahí tus torneos y demás, ¿eh? De hecho, te creas tu equipo, le pones los colores de tu equipo, del uniforme y tal. Es que esto es una feria, tío. Es que ahí lo veis jugando a la petanca, ¿eh? Jugando a la petanca. El juego está en francés porque, joder, ¿quién si no? Los franchutes, los gabachos iban a sacar algo así, ¿eh? Solo salió en Francia, ¿vale? El juego solo salió en Francia. De hecho, hay una segunda parte, hay un Obut Petanque 2. Pero, hostia, ese ya lo vi bastante más caro. Lo vi como a 20-30 euros. Digo, está flipando que voy a pagar eso por un juego de petanca. 7-8 euros que me costó este, te lo compro. Nunca mejor dicho. Así que un jueguecito de petanca para jugar en Play 3, ¿eh? Esto ya roza el surrealismo. Vamos a ir ahora con 3 cositas de Xbox, ¿vale? Una de la Xbox original y 2 de 360. Que esto os explicaré el porqué. Juegazo de Xbox original, Juegazo. Baldur's Gate Dark Alliance 2. Ahí lo veis por 18 euritos, ¿vale? Esto que a mucha gente le interesa que sean para España y demás. A mí ya me suda los huevos que sea para España o para UK o para Alemania o para Filipinas. Me da igual. Y que venga manual o no, también me da igual. De hecho, esto es una cosa curiosa. Porque cuando fui a comprarlo me dice el de la tienda, creo que no tienen manual, ¿eh? ¿Aún así lo quieres? Y le digo, sí, digo, sí, total, para jugar, que más me da el manual. Me dice, ya, pero como vienen muchos coleccionistas que lo quieren todo completo y tal, digo, no, a mí me da igual. Y lo busco y me dice, hostia, pues mira, sí que tiene el manual. Digo, bueno, mejor, o sea, yo qué sé. Pero me llama la atención que muchas veces me está pasando esto, de que voy a los games, a los CEX y demás, y siempre me preguntan, o sea, antes era yo el que decía, ¿tiene manual? Porque ya sabéis que al principio cuando yo empecé a coleccionar, sí que lo buscaba completito y tal, ahora ya me da exactamente igual. Pero al principio sí lo buscaba completo. Aún así, si veía algún juego rarete y tal, si no tenía el manual, bueno, lo compraba y luego, pues tal. Pero era yo el que preguntaba de, mira a ver si tiene el manual o tal. Y ahora me llama la atención de que son ellos los que me preguntan a mí, que hay juegos que compro y me dicen, no tiene manual, ¿aún así lo quieres? O sea, me llama la atención al punto que estamos llegando ya de enfermedades del coleccionismo, ¿no? Que hasta las tiendas ya se están dando cuenta y saben que hay juegos que venden que si no tienen manual, pues generalmente la gente no los quiere. Y te lo preguntan antes de ponerse a buscar en los cajones esos que tienen con 3.000 juegos. Me llama la atención, la verdad. Y esto pues básicamente es un Baldur's Gate, pero es un juego de mazmorreo, ¿vale? Es como un dungeon. Vamos con nuestro personaje recorriendo diferentes mazmorras y demás, y bueno, pues recopilando trofeos, objetos, armaduras, espadas, habilidades, en fin. Vamos mejorando un poquito al personaje a través de varias dungeons, ¿vale? Ir buscando pues eso, cofres y demás. La verdad es un juego muy divertido. La primera parte lo tengo en PlayStation 2 y esta segunda parte lo vi a bastante buen precio en la Xbox original y dije, pues mira, así tengo uno de cada, uno en Play y uno en Xbox. Así que, oye,
me parece un juegazo y una saga muy buena. Estas dos entregas de Baldur's Gate, la Dark Alliance, me parecen muy, muy buenos juegos. Muy buenos juegos. Que por cierto, he de decir, ahora que hablaba de esto del coleccionismo, ¿qué cojones le está pasando a Game últimamente, tío? Que te están imprimiendo carátulas, pero en un montón de juegos. O sea, es que vayas al Game, que vayas, tienen un fajo así de carátulas impresas y las están metiendo en juegos de segunda mano, digo. O sea, pero tantos juegos os vende la gente con carátulas rotas o sin carátula para que tengáis que imprimirlo. O es que tenéis juegos por ahí guardados o estáis imprimiendo los juegos. De verdad, no sé qué coño está pasando, pero vas a los Game. Y además, una cosa muy fea que tienen, porque tú vas a un CEX, por ejemplo, perdonad un poquito este paréntesis, ¿vale? Pero tú vas a un CEX, por ejemplo, y tienen carátulas impresas, pero por detrás, en el código de barras, sobreimpreso te pone CEX. Y tú ya sabes que esa carátula no es la original, es una que han impreso ellos. De bastante buena calidad, hay que decir, pero es impresa por ellos. Y al menos te lo indican. Pero es que los putos cerdos de Game, porque es que no tienen otra palabra, los putos cerdos de Game, y no hablo de la gente que trabaja, que por supuesto son trabajadores y no tienen culpa de nada, solo están a las órdenes de los que tienen por encima, que esos son los verdaderos cerdos, los jefes que están por encima. Te quieren encasquetar los juegos con unas carátulas impresas de una manera cutre, pero cutre, más no poder, o sea que dices, es que a veces no son ni la original, parece una portada que han pillado por ahí, por Google Imágenes y han dicho, métele esta mismo. Impresa fatal, con impresoras de hace 30 años, parece de las Epson de hace 30 años o de las HP hace 30 años, que se veían así las rayas de lo que era el cartucho, sin color. O sea, unas cosas que digo, pero ¿hasta dónde está llegando esta tienda, tío? Y mira que yo soy comprador de Game, tío. Y a veces encuentro cosas, de hecho aquí tengo juegos que he comprado, bueno, este mes creo que era que bueno, sí, originales hay aquí algunos. Creo que de segunda mano no hay ninguno este mes. Pero, ¿dónde coño está llegando esta empresa, tío? ¿Dónde coño están llegando esta gente? O sea, se les está yendo la olla, tío. O sea, que llevar mucho cuidado. A ver, llevar mucho cuidado. Tontos tampoco sois. Porque es que es lo que digo. Es que las carátulas son impresas de tan mala calidad. Que yo no sé si lo hacen porque la gente no diga, hostia, se piensa que es la original sin ser la original. Pero, hostia, aún así puedes imprimirla. Yo qué sé, tampoco te voy a decir que lo imprimas con el tamaño del grosor del papel, de las carátulas originales y demás, pero es que lo haces a una calidad que es lamentable completamente. Y es que encima no es que te rebajen el juego, es que el juego lo encuentras al mismo precio, tenga carátula impresa, tenga carátula original. De cualquier manera, el juego vale lo que vale. O sea, de verdad. Es algo que no tiene ningún sentido y yo flipo, de verdad. A veces con las tiendas flipo, tío. Luego se quejarán de que se han ido a pique porque no venden y los juegos en físico ya no venden, que también es cierto, pero luego se quejarán. Pero es que, tío, intentan estafar de una manera al consumidor que es que no tiene ningún sentido. Cierro paréntesis, perdonad, volvemos a las compras de juegos. Es que a veces, tío, estas cosas me encienden un montón. Vamos ahora con dos cositas de 360 y estas dos cositas pues son de Kinect, ¿vale? Me compré el Kinect para Xbox y digo, oye, pues vamos a explotarlo un poquito porque no tengo ningún juego de Kinect. El otro os podéis imaginar cuál es, siendo fan del anime que soy, os podéis imaginar cuál es el otro, ¿vale? Pero en fin, por un lado, este Star Wars Kinect, que lo vi ahí, veis, a 4 euritos en un... Pues juraría que era un Cash Converter esto. Juraría que fue en un Cash Converter, ahora no lo sé. Diría que sí, diría que sí. Que fue en un Cash Converter. Y bueno, pues mira, aquí está el precio. Efectivamente, en un Cash Converter, ahí lo veis, 4 euritos, ¿vale? Aquí veis que no, yo no engaño con los precios, ¿eh? Yo no engaño con los precios. A mí lo que me cuesta. No tengo por qué engañar porque tampoco tengo el porqué. En fin, pues eso, Star Wars Kinect, que esto pues por probar a ver cómo es el Kinect de 360, me imagino que será un poco chusta, un poco morralla esto. Un poco como el PlayStation Move en Play 3, ¿no? Todo esto salió porque como Wii lo estaba petando, pues Xbox y bueno, Microsoft y Sony dijeron, hostia, que hay que hacer algo que Wii lo está petando. Play 3 sacó el Move, que era una auténtica basura. Xbox 360 sacó el Kinect, que era pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? Pero bueno, por la curiosidad y porque estaba a 4 euritos, dije, pues voy a hacerme con él. Y luego, por otro lado, como muchos habréis adivinado, Dragon Ball Z para Kinect, que es que nada más me hace gracia que te pone Dragon Ball Z para Kinect,
¿vale? Y esto, pues bueno, es un Dragon Ball, ¿vale? En el que, pues una especie de Budokai Tenkaichi, por así decirlo, muy simple, porque aquí el gran incentivo, el gran atractivo del juego es que tú haces el movimiento, ¿vale? Tú tienes que hacer los kames, el ataques y demás, ¿vale? Pues bueno, para jugar los juegos con el Kinect. Este sí que venía con el manual, porque estos juegos sí me interesan con el manual. No sé si alguna vez lo he comentado, pero mi gran objetivo es hacerme con todos los juegos de Dragon Ball, ¿vale? Absolutamente todos los juegos de Dragon Ball. De hecho, por ejemplo, en Play 2 los tengo todos, tanto los... Estos sí que los busco en Para España, porque, bueno, son Dragon Ball y es lo único, ¿vale? Es la única, digamos, por así decirlo, saga de juegos que busco completa y en español. De Play 2, por ejemplo, los tengo todos. Tengo también los juegos japoneses porque tienen otras carátulas y los manuales son guapísimos, que creo que los enseño por aquí también. Luego, pues en 360 también tengo estos. Luego en Game Boy tengo alguno también. En fin, algún día igual saco toda la colección de Dragon Ball que tengo para consolas porque tengo muchísimos. En DS, por ejemplo, tengo los 3 que salieron, que creo que fueron 3. En 3DS también tengo algunos incluso de Japón y demás que también tengo por aquí. Algún día haré un unboxing, porque además he comprado un lote de Japón de Dragon Ball. Y ese lo veremos, yo creo que en este mes de abril lo veremos, próximamente lo veremos. Así que bueno, pues nada, ese Dragon Ball Z Kinect, que como digo, pues una especie de Budokai muy ligerito, pero con el atractivo de que eres tú pues el que hace los movimientos y demás. Vamos ahora con dos cositas originales, ¿vale? Dos auténticos juegazos, en este caso de PlayStation 5. Por un lado, este Suicoden 1 y 2 HD Remaster, ¿vale? Que aquí pues te incluye los dos Suicoden de PlayStation 1. De hecho, el Suicoden creo que es el 2, lo tengo en Play 1, ¿eh? El Suicoden 2 lo tengo en Play 1 en japonés, eso sí, en japonés. Pero bueno, es una saga que a mí me gustaba muchísimo. De hecho, yo la Play 1 la tenía y la tengo pirateada. Lo que pasa que ya, pues, evidentemente no juego. Pero en Play 1 pues la tenía pirateada y jugaba muchísimo. Y Suicoden era uno de los juegos que me flipaban, tío. Me flipaban. Y muchas veces me perdía porque no sabía qué había que hacer. Tendría yo 8 o 10 años o por ahí. Y me tiraba días solo buscando a ver qué hacer. Pero es que me molaba ir por el mundo, las batallas, en fin, no sé, el juego me molaba un montón. Así que, hostia, cuando vi este remaster me hizo muchísima ilusión. Esto lo compré de salida. Por cierto, ahora diré que no he dicho el precio de Dragon Ball. Esto lo compré de salida, creo que fueron 50 o 55 euros en Amazon, lo compré. Así que bueno, pues este Suicoden que se viene y hostia, muchas ganas de jugarlo. No lo he jugado aún porque estoy de lleno en el juego que voy a enseñar ahora. Así que bueno, en cuanto lo acabe me meteré con él. Este Dragon Ball Z Kinect me costó 10 euros, ¿vale? Esto también lo compré a un chaval de Wallapop por 10 euritos, ¿vale? De ahí que no tenga el precio. Así que bueno, pues ese Dragon Ball Z Kinect. Y lo que digo, no he empezado Suicoden porque estoy metido de lleno en Assassin's Creed Shadows. Que esto, pues, la verdad, me está flipando el juego. De hecho, habréis visto un unboxing de la edición coleccionista, ¿vale? De ahí que este no sea, pues, el para España, ¿no? Sí, para España, ¿no? Por así decirlo. Es la versión, pues, de la edición coleccionista, que ya sabéis que es una versión europea en general, ¿vale? Para todos los países. La coleccionista, como digo, visteis por aquí el unboxing, una edición bestial, una figura increíble. Y el Shadow, pues, me está flipando. Pero me está encantando, o sea, estoy retornando otra vez la ilusión de los Assassin's Creed que yo creo que desde Origins o Odyssey no lo disfrutaba porque Valhalla no me gustó absolutamente nada. Y hostia, la verdad, muy guapo, muy guapo. Y el jugarlo con los dos personajes mola mucho, tío. Naoe, porque es muy al estilo Tenchu, muy ninja, muy habilidad, muy rápido, movimientos y tal. Y ya es que buah, es que mola mucho porque es que revientas al enemigo, tío. Les cortas la cabeza, los pinchas y los traspasas. O sea, mola mucho, tío. Mola mucho. Y a mí el personaje de Yasuke, pues también me gusta un montón, tío. Eso que hubo mucha polémica porque era negro y tal. Gilipolleces de la gente. Pero en fin. Cosas que a veces pues no entiendes. Pero Assassin's Creed Shadow es un juegazo. Para mí no llega al nivel para ser un GOTY. Porque para ser un GOTY tienes que tener muchas cosas y este Shadow pues no. Pero aún así es un juegazo, pero bestial. Me encanta Assassin's Creed Shadow. Y como digo, estoy metido de lleno, así que en cuanto lo acabe pues iré con Suicoden. Y vamos a ir ahora ya con lo último, que es todo lo que tengo de PlayStation 2, que como he dicho hay 8 jueguecitos.
y vamos a empezar con ellos. Así que ampliamos PlayStation 2. Y aviso de spoiler que para abril se viene un nuevo sistema. No voy a decir la marca porque si digo la compañía ya vais a saber de qué consola es, porque ya he dicho muchas veces qué consolas me faltan. Pero se viene un nuevo sistema Play 2 con bastantes jueguecitos, porque es que he pillado un lote que por lo menos son 10 juegos. Así que atentos a las compras del mes de abril porque se viene nueva consola, con sus juegos, claro. Así que vamos a ir este mes ahora, como ya digo, con estos 8 jueguecitos para ampliar la familia de Play 2. Por un lado, Driver Parallel Lines, ¿vale? Un juego ya que, pues creo que fue el último, ¿no? Este Driver creo que fue el último ya que salió de la saga. Así que bueno, esto pues ya veis, me costó 3 euritos en una tienda de segunda mano, de aquí de un pueblo cerca de Barcelona. Este pues venía sin manual, pero como digo, me da exactamente igual. Y bueno, pues nada, un juego que ya se veía que un poco la fórmula Driver ya estaba agotándose, ¿vale? Ya como que perdía un poco las ideas, intentaba mezclar varias mecánicas, pero bueno, ya fallaba un poquito lo que era el sistema Driver, que intentaba mezclarse ahí un poco ya pues con lo que eran los GTA que venían, un poco los este tipo de juegos, ¿vale? Muy recurrentes en Play 2, pero bueno, se veía que ya estaba desgastándose un poco. Voy a echar esto para allí para hacer hueco a Play 2. Y bueno, pues eso, un juego muy normalito ya de la saga que acabó pues matando a la saga, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el Driver. Por otro lado también me hice con World Rally Car Championship, esto ya veis, por 2 euritos. Porque bueno, a mí el mundo del rally, sobre todo en la época de los 90, a principios de los 2000, esto ya veis, temporada 2001, con la licencia de la temporada 2001, tanto de coches como de pilotos. Me gustaba muchísimo, estaba muy viciado al mundo del rally. Y bueno, pues en Play 2 pues los quiero tener los que salieron y solo me faltaba el 1, así que me hice con él. Y este pues la verdad, es un juego que ya ha envejecido, pero aún así se mantiene bastante bien, Es bastante decente, Ahí veis el Ford Focus de Carlos Sainz, Mítico, tío, es que es muy mítico, joder, es que es muy mítico. Y aquí veis pues todos los coches que salían, que actualmente, pues habiendo tan pocas marcas, creo que actualmente en el mundo del rally, es que ya estoy perdido en el mundo del rally, Creo que está Hyundai, Ford y Toyota, puede ser, creo que son las 3 únicas que hay. En fin, pues en esta época ya veis, ahí tenemos a Subaru, Peugeot, Ford, que como decías es el Ford de Carlos Sainz, ¿vale? Por ahí teníamos también a Mitsubishi, también estaba Hyundai, Skoda, Citroën, o sea, es que habían muchísimas marcas, tío, muchísimas marcas. A ver si vuelve un poquito a la esencia de lo que era el World Rally Car, que la verdad en mi opinión se ha perdido bastante y era un mundo que molaba mucho, tío. Y estos juegos, pues la verdad, son muy divertidos. Son juegos de conducción muy divertida, muy arcades, pero son muy divertidos. Y es que por 2 euritos, tío, es que ya ves tú. Luego, por otro lado, estos dos, no sé si enseñarlos. Sí, estos dos los voy a enseñar juntos. Porque me hice con ellos en una tienda también de segunda mano. Ahí lo veis, Time Splitters, ¿vale? Tanto el 1 como el 2, por 10 euritos cada uno. Me parecen precios increíbles. Ninguno tiene manual, ¿vale? Igual de ahí el precio, no lo sé. Ninguno tiene manual, pero me da igual. Y esto, pues bueno, son shooters, así con un estilo animado, un estilo cel shading. Ahí veis el montonazo de personajes que salen. Y bueno, y enemigos y tal. Y son 2 aventuras, tío, que ¿por qué no hacen un remaster de esto? O sea, ¿por qué no sacan un recopilatorio de los dos en una especie de HD o de remaster o algo así? Porque son juegazos, tío. Aquí, por cierto, me hace gracia que te ponen 10 de 10. O sea, le dieron un 10 en la revista oficial. Bueno, en la revista oficial no. En Play 2 Manía le dieron un 10 a un juego de Play. No esperaba menos, la verdad. Pero bueno, aún así sí que es verdad que son 2 juegazos. En especial el segundo, que mejora bastante al primero. Y como digo, pues unos shooters muy divertidos. Unos shooters realmente muy divertidos. Estos Time Splitter y muy recomendables también, La verdad es que molan mucho. Pasamos de ese shooter a otro shooter. Y en este caso es Judge Dredd. Juez Dredd, ¿vale? Este jueguecito de Juez Dredd. Y esto pues también, un shooter, ahí lo veis, con el estilo así un poquito animado, shooter muy macarra. Y bueno, pues un juego que no sé si llegaríamos a decir que roza la morralla. Yo creo que no, un juego de Rebellion, mítica compañía Rebellion, También la recuerdo en el primer Sniper Elite
También fue Rebellion, ¿eh? Molaba mucho esta compañía, tío. Y bueno, pues aquí veis los diferentes personajes que vienen y demás, ¿vale? Por supuesto, Juez Dredd. Como digo, ahí a un estilo así, pues también un estilo muy de juegos de PlayStation 2, ¿no? Estilos así de muy animados, muy cel shading, también un poquito como Beyond Good and Evil, ese estilo de gráficos, ¿no? Así como muy de animado, ¿no? Y oye, pues un juego que también, un juego bastante entretenido, bastante divertido, que no llega a ser nada del otro mundo, pero oye, son juegos curiosos que merecen la pena tener. Esto es un juegazo, tío. Es que los tres que vienen ahora son juegazos. Y este es uno de ellos. Batman Rise of Shinshu. Este es un juegazo de acción de Batman, ambientado en lo que sería la serie animada, ¿vale? Ahí veis el disco. Y bueno, pues eso, ¿no? Ahí veis también algunos de los gráficos. Y esto, pues bueno, es un juego en aventuras. Juego de aventuras en 3D. Por supuesto, en cada nivel con su final boss y demás. ¿Vale? Ahí veis hasta 40 famosos villanos de Gotham. Y bueno, pues también tiene, por cierto, como veis aquí, también tiene modo a cooperativo local, ¿vale? Para jugarlo a dos personajes. Y ahí veis a los personajes que hay, ¿eh? Batman, Robin, Batgirl y Nightwing, ¿vale? Saben en esto es un juegazo, ¿eh? Porque esto, como digo, también es con esos gráficos de estilo animado, pero el estilo animado de la serie animada de Batman. Y esto es uno de ahí el precio, 18 euritos, porque esto es un juego bastante rarete y difícil de ver. Y hostia, cuando lo vi en CEX, la verdad, me lo pillé, porque ya digo, sin manual. De hecho, este fue uno de los juegos también que el dependiente me dijo, no tiene manual, aún así lo quieres. Le dije, sí, me da igual. Porque había mucha gente que había pasado y le dijo, sin manual no lo quiero, sin manual no lo quiero. Y de hecho, cuando yo fui a este CEX, a por este juego, me lo imaginé, digo, seguramente no tenga carátula o esté solo el disco o algo, porque me parece raro que este juego esté y no se haya vendido. Y es pues porque no tiene el manual, ¿vale? De hecho, ya delante mío había pasado más gente a por el juego y no se lo llevó por el manual. Yo ni me lo pensé, la verdad, ni me lo pensé. Así que ese Batman Rise of Shinshu, que por cierto también está en Xbox original, ¿vale? En la Xbox del Baldur's Gate, en la original, en la primera Xbox. También está, ¿eh? También está y muy buena versión también, ¿eh? Muy buena versión. Y ahora vamos a ir con dos juegazos que los pillé por Wallapop. Y es que el último es a precio de risa y aún no me lo explico, la verdad. Y este también, hostia, este fue un precioso también, ¿eh? Shadow of Room, un juego de Capcom ambientado en la época del Imperio Romano, ¿vale? De hecho hay carreras de estas de cuadrigas también y demás. Y esto me salió, pues a 10 euros me salió esto, básicamente. A 10 euros, contando el envío creo que fueron 12, ¿vale? En total creo que fueron 12 con poco, 12,40 o algo así fue en total. Sí que es verdad que no está en español, pero bueno, está con su manual. No está en español, me refiero a lo que es el manual y bueno, el manual aquí al final sí que veis ahí abajo que pone España, ¿vale? Porque como digo, es un juego multi, ¿vale? O sea, dentro del juego sí que está en español. Lo que pasa que lo que es la portada del manual y tal, creo no, está en holandés, ¿vale? Está en holandés. Pero bueno, me da exactamente igual. Es que este juego 12 euros, tío. Y el que veremos ahora después es una locura el precio que tiene. O sea, es que ni yo me lo creía. Ni yo me lo creía. Eso fue un disparo espectacular que pegué en Wallapop. Como digo, este también fue uno de ellos, ¿vale? Este Shadow of Rome. Que esto está completamente nuevo. Es que podéis ver el plástico, la carátula, todo. Es que está nuevísimo, tío. Es que parece que está recién desprecintado. De hecho, incluso lo veis por dentro. Que no tiene ningún arañazo, ningún roce. El disco os lo enseño, lo que pasa en cámara, no sé. Aunque tuviera rayones no se aprecia. Pero el disco está nuevo, ¿eh? Es que de verdad, parece una versión recién desprecintada. Y esto por 12 euritos envío incluido. Es un precio espectacular, este Shadow of Rome. Y ya para acabar el mes de compras, lo vamos a finalizar por todo lo alto, porque esto es un juegazo y el precio no os lo vais a creer. Dark Cloud, sí que es verdad que es la edición francesa, hay que decir, porque la versión para España está muy subido, pero es que aún así, ¿cuánto diríais que me costó este juego? ¿Decir un precio? Este juego me costó 25 euros. 25 euros Dark Cloud hoy en día, ¿eh? Y completo y tal, que mucha gente pues esto lo busca completo y tal.
Vale, sí, no es la española, pero es que aún así este juego, 25 euros, envío incluido. De verdad, o sea, me parece alucinante dar Cloud a 25 euros, ¿eh? Porque este juego, por menos de 80, 100, es que no lo vais a ver ni de broma, ¿eh? Ni de broma, tío. Y si lo veis, es o porque está reventado, o a lo mejor alguien que, yo qué sé, lo ha puesto a 60, 70, pero no tiene el manual, o no sé. Pero a 25 euros este juego, tío. Esto es un JRPG, ¿vale? De mazmorras, en el que tenemos pues que ir avanzando por diferentes dungeons, ir también recopilando cosas y tal, pero luego tiene un modo construcción, ¿vale? Tenemos como una pequeña aldea, una pequeña ciudad en la que la tenemos que ir evolucionando, ¿vale? A base de esos trofeos que vamos consiguiendo, ¿vale? De esos objetos que vamos consiguiendo en mazmorras y demás. Lo que es nuestra aldea la vamos ampliando, ¿vale? Vamos mejorando tiendas, mejorando las casas, en fin, vamos poco a poco haciendo ese modo construcción en la aldea. Esto es un juegazo. Ahora quiero la segunda parte, voy a intentar meter otro disparo espectacular, a ver si encuentro Dark Chronicle, que es la segunda parte de este Dark Cloud. Y esto de verdad, o sea, me parece una de las mejores compras, y no exagero, una de las mejores compras que he hecho en los últimos años, ¿eh? Dark Cloud por 25 euros, tío, me parece algo espectacular. De verdad, espectacular, ¿eh? Así que bueno, pues estas son las compras de este mes de marzo, de este pasado mes de marzo. Creo que para nada es un mal mes, de verdad, hay un montón de cosas. Sobre todo en Play 2 hemos crecido bastante lo que es la colección. Así que nada, pues lo dicho. Dejar un buen like, por favor, si os ha gustado el vídeo, de verdad, lo agradezco un montón. Al igual que si me comentáis cualquier cosa, pues de las compras que he hecho, de lo que vosotros habéis comprado, que muchas veces hay gente que me comenta, hostia, pues yo este mes he comprado tal y cual. De verdad, me alegra un montón ver lo que vosotros os habéis comprado y tal. O bueno, mejor dicho, leer. Así que nada, pues estáis invitados a ellos. Espero que os haya gustado este vídeo de compras, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. ¡Un saludo a todos!